Hoy recibes impulso para avanzar con determinación, conquistar nuevos espacios y ser un agente de impulso para la misión de Jesús en la tierra. ¿Estás listo para el despegue? Creo que Dios nos ha convocado en esta noche. Dios nos ha traído en este lugar con un propósito. Y el propósito es impulsarnos para alcanzar no solamente las metas establecidas por cada uno de nosotros, sino para alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Hay un tiempo de parte de Dios para tu vida. Hay un tiempo de parte de Dios para esta nación. Y hoy sencillamente es un tiempo para Él impulsarlo, a nosotros avanzar, a hacer lo que Él ha determinado hacer. Aleluya. ¿Sabes también un poco lo que significa la palabra impulso? Y me llamó la atención porque la palabra impulso viene del latín impulso. Pero lo impactante de la palabra impulso es que hace referencia a la acción y al efecto de impulsar. Así que la palabra impulso no es otra cosa sino algo que nos acelera, algo que nos acciona, algo que nos lleva a otro nivel. Pero también la palabra impulso viene del verbo transitivo, que significa lo que lleva a ser cosa o que una persona se ponga en movimiento en una dirección o imprimirle más velocidad aplicándole la fuerza. Así que yo creo que el anhelo del Señor en esta noche para cada uno de nosotros, y que Dios nos ha traído para impulsarnos, para acelerarnos, para imprimirnos fuerza, porque todavía hay una tarea que hacer en esta nación, y tú y yo somos los agentes que Dios ha posicionado en este tiempo para hacer lo que Dios ha determinado hacer a través de nuestra vida. Así que la palabra impulso significa también un estímulo para realizar una acción, hacer crecer, aumentar o progresar en una cosa. ¿Cuántos han venido a un impulso de Dios en esta noche? Y si usted vino para que Dios lo impulse, Dios lo va a impulsar. Porque el anhelo de Dios es impulsar su obra en esta tierra. Dios está interesado en esta noche para impulsarnos, para hacer lo que Él ha determinado hacer. Y quiero hablar en esta hora, en estos minutos, sobre el impulso de Dios sobre la vida de un hombre para hacer una hazaña sobrenatural. El impulso que Dios ejecutó en la vida de un hombre, el cual trascendió en su tiempo, y aún hoy se habla de ese hombre. Una hazaña extraordinaria, y ¿sabe algo? Una hazaña que le llevó 52 días. Voy a hablar un poco en esta noche sobre ese hombre llamado Nehemías. Nehemías es un restaurador de portillo. Nehemías es un hombre que Dios establece en un tiempo determinado, bajo un contexto específico, para restaurar los muros de Jerusalén. Y cuando nosotros estudiamos la historia, cuando nosotros estudiamos el contexto, es impresionante entender que el libro, el cual lleva su nombre, fue escrito en el año 446 a.C. Cuando vemos el contexto en que es escrito este libro, en que está la nación de Israel, es impresionante lo que está viviendo este pueblo escogido por Dios. ¿Sabe? Babilonia había saqueado a Jerusalén.
Babilonia había destruido a Jerusalén, casi la había despoblado a causa del rey Nabucodonosor, un hombre que con mano fuerte casi destruye el pueblo que Dios había constituido para honra y gloria de su nombre. 70 años de cautiverio, 70 años de opresión, 70 años de sufrimiento, 70 años de oprobio, pero aún en medio de esa circunstancia difícil, aún en medio de este caos, Dios impulsa a un hombre para que restaure los muros de Jerusalén. Yo quiero decirte en esta hora de parte del Señor, no importa la circunstancia en la que estamos, quizás estamos casi desarraigados, estamos viviendo momentos difíciles y duros en esta nación, pero Dios todavía tiene su iglesia, y la iglesia de Cristo prevalecerá y establecerá su reino en esta nación, porque Dios así lo ha determinado. Quiero irme un poco al recorrido. Cuando usted lee la historia de Israel, todo comienza en el libro de Génesis capítulo 11. Dios impulsa a un hombre llamado Abraham. Abraham está en Ur de los Caldeos y hay un impulso de Dios para decirle a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Sabe algo? Abraham estaba casado, pero no tenía hijos. Y Dios le da una promesa. Y la promesa es: no solamente te voy a bendecir a ti, sino que voy a bendecir a tu descendencia. ¿Sabe? La palabra de Dios para nosotros en esta hora es la misma. La bendición de Dios no solamente estará sobre nosotros, sino que alcanzará a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación, porque el Dios del cielo no solamente se compromete a bendecir tu vida, sino también a tu descendencia. Pero sabe, al pasar los años, Dios cumple esa promesa. Porque Dios es un Dios de pacto y Dios es un Dios de promesa. Así que le da un hijo llamado Isaac, en el cual se cumplía esa promesa. Isaac tiene dos hijos, uno llamado Esaú, otro llamado Jacob. Y en Jacob Dios sigue cumpliendo su promesa. Jacob tiene 12 hijos, los cuales constituyen las 12 tribus de Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Ellos son llevados a Egipto a causa de una hambre, a causa de un proceso. Durante 430 años vivieron el oprobio. Durante 430 años estuvieron en una nación que no era la que Dios había diseñado para ellos. Durante 430 años ellos pasaron momentos difíciles, pero Dios se acordó de su palabra e impulsó a un hombre llamado Moisés para que con mano poderosa sacara a Israel de Egipto. Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: si ustedes viven bajo mis ordenanzas, bajo mis estatutos, bajo mis mandamientos, yo estaré con ustedes y nadie podrá hacerle frente en todos los días que ustedes estén presentes en la tierra. Pero el día que no lo obedezcan, mi mano sencillamente no estará con ustedes. Así que Dios hace una promesa a este hombre llamado Moisés. Moisés no puede entrar a la tierra prometida, pero Dios impulsa a un hombre llamado Josué, y Josué conquista más de 700 y algo de kilómetros de tierra en aquella palabra que Dios había dado al pueblo de Israel. Después de Josué viene un tiempo terrible, y es lo que yo llamo el ciclo vicioso. Dios levanta a un juez porque el pueblo se había apartado de Dios. Dios impulsa
logra restaurar, el pueblo ve la mano de Dios, pero vuelve a caer otra vez. Después del proceso de estos hombres, de los jueces, Dios levanta un rey llamado Saúl. Pero después de Saúl, Dios impulsa a uno llamado David. David tiene varios hijos, pero en Salomón Dios sigue cumpliendo su palabra. Dios sigue impulsando. Y en el reinado de Salomón, Jerusalén vivió los mejores momentos, la gloria real de Dios, una nación que no tuvo rivales, una nación que fue próspera por Dios. Pero después de la muerte de Salomón, dice la Escritura que las 12 tribus de Israel se dividen. 10 conforman las tribus del norte, 2 conforman la tribu del sur. Al pasar los días, las 10 tribus del norte cayeron en la idolatría, se apartaron de Dios, aborrecieron los caminos de Dios, y Dios levanta 2 profetas. Dios impulsa a Zacarías y a Ageo para decirle al pueblo de Dios: Dios está contigo. Pero el pueblo no quiso nada con Dios. Al poco tiempo, las 2 tribus del sur también se apartan. Y ahí vemos este proceso de 70 años de cautiverio. Porque quiero sembrar esto en tu corazón en esta hora. Cuando tú y yo vivimos conforme a la palabra de Dios, Dios está comprometido con su palabra y somos bendecidos por Dios. Pero cada vez que tú y yo vivimos bajo nuestros anhelos, propósitos y deseos, Dios no está comprometido para satisfacer caprichos. Dios es un Dios de palabra. Así que si tú tienes la mano de Dios sobre tu vida, y hagas conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero en medio de este proceso, Dios impulsa a varios hombres. Lo primero que Dios hace es que impulsa a un hombre llamado Zorobabel, el cual restaura el sacerdocio. Y me encantó la palabra que me antecedió, porque la palabra es clave. Dios nos está llamando a santificarnos. Dios nos está llamando a purificarnos. Dios nos está llamando a consagrarnos. Si queremos ver días de gloria sobre esta nación venezolana, la iglesia necesita santificarse para el Dios del cielo y de la tierra haga señal de milagro y prodigio. Pero después de Zorobabel, Dios impulsa a un hombre llamado Esdras. Y Esdras restaura la palabra. ¿Sabe? Hoy en día muchos ministros están queriendo que la Biblia diga lo que Dios quiere que diga. Pero Dios no negocia sus principios bíblicos. Dios es un Dios de palabra, y es conforme a su palabra que Dios va a hacer lo que Él determinó hacer. Pero después de Esdras, Dios levanta o impulsa a un hombre llamado Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías significa consuelo de Jehová. Así que en medio de un caos, en medio de un movimiento difícil, en medio de una tribulación, Dios impulsa a un hombre que significa consuelo de Jehová. Déjame decirte algo en esta noche: el Dios en el que yo creo sigue sentado en su trono y sigue al control de Venezuela. No importa lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo Dios, y solo basta una palabra para que esta nación sea levantada y restaurada por el poder del Espíritu de Dios. Y aquí iba a comenzar el mensaje, pero lo dejamos para mañana mejor. Capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino,
algo que me llama mucho la atención es que la Biblia establece un tiempo. Año de Quisleu, año 20, es un tiempo establecido y nos habla de que estaba en la capital del reino. Hay un espacio. Pudiéramos decir hoy 11 de septiembre del año 2025, estando nosotros acá en Barquisimeto, Venezuela, el impulso de Dios vino sobre nuestras vidas para hacer lo que Dios ha determinado hacer. Iglesia del Señor, estamos en el mejor tiempo, en el tiempo donde Dios de los milagros sigue haciendo milagros. El versículo 2 dice que vino Anani, uno de mis hermanos, como algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Una pregunta que Nehemías ejecuta, lo cual lo impulsa Dios para un cumplimiento sobrenatural, para el cumplimiento de una asignación. ¿Sabe algo? El escritor Robert Clinton dice en su libro Formación de un líder, que Dios usa los eventos providenciales, la gente, la circunstancia, para desarrollar o impulsar a un líder a su propósito. Quiere decir que la circunstancia que tú estás viviendo no es otra cosa sino el impulso de Dios para que avance en el propósito por el cual Él te llamó. Una enfermedad, un proceso económico, un proceso judicial no va a detener el propósito de Dios. Al contrario, acelerará los tiempos de Dios para que el cumplimiento profético de Dios se cumpla de una manera sobrenatural. Quiero hablar rápidamente 4 componentes que poseen aquellos que son impulsados por Dios para sus propósitos. El primer componente se llama visión. La visión es elemental para que usted y yo podamos caminar en el propósito de Dios. ¿Sabe? El lunes estaba en una reunión con unos pastores y ellos me decían cuál sería la palabra si ya tú te fueras a morir. ¿Cuál palabra le darías tú a los pastores en estos tiempos? Y sabe, el Espíritu Santo colocó en mi corazón una palabra, y la palabra es enfoque, enfoque, enfoque. ¿Sabe? Hoy en día estamos viviendo un activismo frenético. Hoy en día estamos del tambo al timbo. Hoy en día estamos de aquí a allá. Hoy en día estamos de evento en evento. Y déjame decirte, los eventos son necesarios, pero los eventos no transforman. Lo único que transforma son los procesos, y necesitamos una visión clara para ver lo que Dios quiere hacer. Así que necesitamos entender que todo liderazgo efectivo inicia con una visión clara e inspiradora. La pregunta que te haría en esta noche es: ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? ¿Sabe? Sir Richard Branson expresó: la visión es la capacidad de ver más allá de lo evidente, de anticipar el futuro y crearlo. Visión es como que usted ya sabe dónde va a estar en el futuro, pero quizás todavía no lo estás viendo, pero comienzas a prepararte, comienzas a caminar, que aunque no lo estás viendo, sabes que Dios lo va a cumplir. Si Dios te ha dado una palabra, esa palabra Dios la va a cumplir, siempre y cuando que no caminemos en esa visión para la cual Dios nos ha llamado. Cuando tenemos una visión clara, la cual inspira a otro, es sencillamente porque estamos claros en cuanto a nuestro propósito y asignación divina.
Dios nos está llamando en este tiempo. Yo creo que Dios nos ha traído. Creo que Dios se ha inventado este impulso para impulsarnos, para que entendamos la visión de Él, para que entendamos que hay un propósito y necesitamos salir de este lugar impregnado por el Espíritu de Dios. No es un tiempo más, no es una conferencia más, no es un evento más, es un antes y un después de parte de Dios, porque en este impulso seremos impulsados por el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que Dios determinó hacer a través de nuestra vida. El segundo componente que poseen aquellos que son impulsados por Dios para su propósito se llama pasión con compasión. Y esto me llamó muy fuerte la atención mientras estudiaba esto, porque muchas veces estamos apasionados, pero la pasión es eso que nos enciende, es eso que nos incomoda, pero la compasión es la acción. Y a veces estamos muy apasionados, pero no tenemos compasión. La palabra pasión viene del latín pathos, que significa sufrir por, que nos lleva a hacer lo que Dios ha determinado hacer. La pasión, cuando usted y yo somos impulsados por Dios, hay algo en lo más profundo de nuestro corazón que palpita, que no nos deja quietos, que no nos va a dejar tranquilos, que no va a dejar que usted y yo podamos dormir bien, comer bien. Cuando Dios nos ha impulsado para algo, hay algo en lo más profundo de nuestro ser. No estamos tranquilos, no estamos cómodos, porque hay una divina insatisfacción que necesitamos cumplir por parte del Señor. ¿Sabe? La diferencia es que la pasión es un sentimiento intenso y un deseo vehemente, mientras que la compasión es un sentimiento profundo de empatía y pena por el sufrimiento ajeno, que es acompañado de un deseo de aliviarlo. Creo que necesitamos decirle al Señor en esta noche: ahora no solamente quiero tu pasión en mí, necesito tu compasión. Hay una sociedad en decadencia, hay una sociedad que está perdida, hay una sociedad necesitada de una palabra de parte de Dios. Hay una sociedad que está carente de principio. Hay una sociedad que se está muriendo. Hay una sociedad que necesita una respuesta. Y en esta noche la pasión y la compasión de Dios seremos nosotros los que daremos respuesta a esta sociedad. Porque esta sociedad necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que le diga a la gente: Él me cambió, Él me restauró, Él me transformó, y si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. El tercer componente que poseen aquellos que son impulsados por Dios para sus propósitos se llama propósito. Necesitamos un propósito claro. Necesitamos saber para qué Dios nos ha llamado. Creo que el problema de muchos hoy en día es que no conocen el propósito para el cual fueron creados. Están entretenidos en medio de muchas cosas. El propósito nos da enfoque, pero al no tener propósito estamos distraídos. Vagamos muchas veces en la vida sin dirección.
Pero yo creo que en esta noche el impulso de Dios viene sobre nosotros para darnos dirección, para darnos enfoque, para darnos propósito, porque Dios todavía sigue en pie con el plan para el cual te llamó. Dios no ha renunciado a tu llamado, Dios no ha renunciado a tu vida, Dios todavía te ha preservado la vida, porque tienes algo que hacer, tienes una asignación divina a la cual debes responder. Cuando tú y yo estamos claros en el propósito de Dios, no tenemos tiempo para distracciones. ¿Sabe? Yo estuve ahorita en una reunión y fue impresionante ver movimientos y escuchar al pastor Juan Wagner decir: Dios nos creó y nos diseñó para esto, así que no está mal lo que viene, pero nosotros seguiremos lo que Dios nos ha llamado. Y sabe algo, mucha gente hoy en día está buscando de aquí, está buscando de allá, pero no está buscando de arriba, de dónde viene el diseño para que el propósito se ejecute en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando tú tienes claro el propósito de Dios en tu vida, Dios abre los caminos para que tú y yo transitemos. Cuando tú y yo sabemos y perseguimos el propósito de Dios, todo lo demás viene, porque Dios entiende que no es para tu provecho, es para que establezcamos el reino de los cielos en esta tierra. Y el cuarto componente que poseen aquellos que son impulsados por Dios para sus propósitos se llama legado. ¿Sabe? La mayoría no está trabajando en el legado. La mayoría no está dejando huellas. Y no podemos dejar un legado si no involucramos a otro. ¿Sabe algo? La persona no solo nos recordarán por lo que nosotros hicimos hacia afuera, sino por lo que nosotros hicimos en ellos. ¿Sabe? Yo llevo personas marcadas en mi corazón, no por lo que ellos me han dado económicamente, no por lo que ellos han hecho en un momento determinado. Los llevo grabados en mi corazón porque han invertido tiempo, han invertido su fuerza, han invertido intencionalmente. Algo que necesitamos entender en esta noche es que debemos dejar un legado, pero un legado que trascienda. No que la gente diga se murió, gracias a Dios, sino que la gente pueda llorar una pérdida irreparable, porque lo que tú has hecho nadie lo va a hacer. Venezuela necesita de hombres y de mujeres, de pastores llenos del Espíritu Santo, que se derramen en otras personas para que todos conozcan al Señor. Tu impulso en sus vidas para que ellos también trasciendan en otras. Yo quiero invitarte a que te coloques de pie en esta hora. Dice la Escritura, libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 15. Y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Los muros de la ciudad de Jerusalén fueron restaurados. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Los muros de la ciudad de Jerusalén se levantaron para brindar protección. He orado al Señor para que durante estos 2 días el Espíritu Santo nos impulse, renueve nuestra fuerza, nos llene, nos avive, porque hay una sociedad allá afuera que está esperando por hombres y mujeres que son impulsados por el Espíritu Santo de Dios
¿Por qué no comenzamos a orar en esta noche? Allí donde tú estás, comienza.